Guy Williams, el gran protagonista del Zorro, que todavía se pasa por televisión y sigue generando rating, aunque parezca mentira, este hombre, Guy Williams, murió en Argentina. Muchos lo saben, otros no. Tuvo una gran amistad con Fernando Lupis, tuvo una vida en Argentina. Fue elegido por el propio Walt Disney en persona para ser el personaje del Zorro. Walt Disney le enseñó a cabalgar, porque él no sabía, era modelo, era Guy Williams en Estados Unidos, había estado presente en algunos castings, en esa época se hacían los books, los libros, y de esos libros salió la oportunidad de protagonizar El Zorro, la emblemática serie de Disney, que tampoco tuvo tantas temporadas, no es que estuvo 10 años en el aire, fue un paso más corto, sin embargo, en Argentina, particularmente, se convirtió en un clásico. Conocido en todo el mundo, pero en Argentina particularmente es un éxito inigualable. Habíamos dicho más temprano, Alejandro Amaro estaba sentado con nosotros. Él es el único que se ha ocupado personalmente de escribir al respecto y de hacer una investigación exhaustiva. ¿Por qué el Zorro es el Zorro en Argentina? Bueno, el Zorro es una figura, digamos, que trascendió en todo el mundo en su momento. Sucede que en Argentina a veces pasan esas cosas. Esos fenómenos. Esos fenómenos, que lo hemos vivido con otros personajes también. La serie entra en Argentina en el año 68 y a partir de ahí empieza a tener un rating que no se podía creer. Y en ese momento todavía no estaba esto de, bueno, ¿qué es lo que sucede hoy en día, no? Que se acaban las temporadas y las vuelven a poner. En ese momento, cuando se les están por terminar los episodios, el gerente de programación de Canal 13 dice, ¿qué vamos a hacer? Porque se nos está acabando la gallina de los huevos de oro. Entonces dicen, volvámoslo a poner. Y de paso vamos a ver quién es este tipo, a ver si vive, si no vive. Salgamos a buscarlo por ahí, ¿quién te dice? Y lo salieron a buscar y lo encontraron y lo trajeron a Argentina. Esto fue a través de Canal 13. ¿Cuántas temporadas se rodó? 2. 2 temporadas. 2 temporadas nada más. Lo trajeron a Argentina, no sabían bien qué iban a hacer con este actor. Lo único que sabían que su serie era un éxito total. Es lo más eso. Entonces le dijeron, lo único que tenés que hacer es dejarte crecer los bigotes, porque en su momento cuando lo encontraron... Estaba sin bigotes. Estaba sin bigotes. En Argentina te conocen con bigotes como Don Diego, así que lo único que te pedimos, por eso en la primera llegada a Argentina en abril del 73, tiene apenas casi un poquito más que una sombra. Y lo empieza... Un resurgimiento multitudinario, ¿no? Tremendo. Y decime, ¿estaba bien el de plata en ese momento o le viene como anillo al dedo esta oportunidad? No, él estaba muy bien de dinero porque él manejaba acciones en la bolsa, era una persona muy inteligente. Él decía, no es que él decía, su entorno decía, él es demasiado inteligente hasta para ser actor. Su apellido en realidad es italiano, ¿no? Claro, catalano, él de era origen familia, italiano. Exactamente, él si bien había nacido en Nueva York, su familia venía de Italia. Y cuando se metió en la industria del cine, simplemente porque decía, qué buena manera de hacer plata trabajando poco, le dijeron, cambiate el nombre para algo más americano. Entonces se lo cambia a Guy Williams. Casi muy cerquita de que Walt Disney le dice, necesitamos un personaje pero que sea latino. O sea, fíjate... Claro. Pero quedó como Guy Williams y obviamente... Y él se casó con una argentina, Araceli, puede ser. Araceli Lizazo, no se casaron. Pero vivían juntos. Sí, vivieron juntos, tuvieron muchos años. Las venidas de Guy a Argentina en los primeros años eran vengo, trabajo y me voy, vengo, trabajo y me voy. En el 77 firma un contrato para actuar 3 meses en el 78, que de irle tan bien, porque fue un tremendo laboralmente. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer lo que allá en Estados Unidos llaman los rodeos y acá vino a trabajar para un circo, que en esa época los circos eran eventos muy importantes. Entonces con Fernando Lupis hacían una rutina de esgrima dentro de un circo que era muy bueno. El Tiani no, porque en esa época era... El Real Madrid. El Real Madrid, el circo Real Madrid. El Real Madrid. Él era el campeón argentino de esgrima en ese momento, Gustavo Lupis. Claro, él era campeón argentino de esgrima, participó en los Juegos Olímpicos, participó en un montón de eventos, siempre como un gran esgrimista. Guy
había dicho, está bien, esas primeras venidas, digo, está bien, yo voy. Ahora, siendo un hombre rico, ¿tanta guita le pagaban para ir al circo en ese momento? $10.000 por semana. Ah, Sí, era De buena aquellos guita. años. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Claro, 40 lucas por mes. Así que imagínate que él decía, yo no necesito laburar, pero con esa plata, Y sí, cómo no. ¿cómo no voy a ir? Aparte, son 3 meses, me vuelvo. Venía a un país que lo adoraba. Y lo adoraba. La mejor comida, bebida, mujeres, no sé. En no ese sé si era muy momento- prolijo o no, pero Toda la tenía película. todo regalado. Yo por una cuestión generacional digo, era un Beatle, era un Rolling Stone, tal vez hay que Claro. decir era una Lady Gaga, no sé. Claro. Pero le iba muy bien. Y en ese momento es donde conoce a Araceli, Claro. que si bien él todavía no estaba divorciado, Exacto. comienza una relación y bueno, que duró algunos años y se terminó quedando acá. Vivía en Recoleta, ¿no? Vivía en Recoleta. Sí. Mira. Siempre vivió en El Recoleta. vecino tuyo. vecinos. Sí. Con vecino. Guy. Vecinos con Guy, sí. Siempre vivió por la zona de Recoleta. En los últimos 5 años de su vida había alquilado ya en forma permanente porque él ya sabía que Argentina era su lugar en el mundo. Él murió en el 89, ¿no? Y muere en Ahora, el vos 89. dijiste alquilado, que es algo muy típico de los hombres de negocios. Los hombres de negocios suelen no tener propiedades, muchos de los hombres de negocios, no todos, pero muchos dicen, tengo el dinero trabajando y no tengo propiedades ni nada que me ate, digamos. El Exactamente. dinero me trae dinero y yo alquilo, bueno, todo el tiempo que sea necesario, pero no tengo bienes raíces. Él alquiló amoblado, Sí. él venía a Estados Unidos con una valijita muy chiquita. Para llevarse los dólares después. Eso se lo llevaría en 40.000 por en otro mes. soporte, pero venía con ropa que vos lo veías en las fotos del año 75 y es la misma que usaban en el año 79. Y el furor, Porque- perdón. No gastaba. No, pero No era no, ostentoso. pero no por amarrete, sino porque él tenía una filosofía de vida que decía, ¿y por qué le tengo que mostrar a la gente que yo tengo cosas nuevas y yo soy feliz con lo que tengo? Mientras era un tipo con un porte tremendo Sí, y muy una hermoso. presencia increíble, no iba a andar con un saco roto. Bueno, con pero era humilde. Sí, era humilde, era austero, con una particular forma de entender la vida. Ale, el furor que tuvo, o el éxito que tuvo acá en Argentina, ¿pasó en algún otro país? No, ¿no? Sí, en algunos países latinos, Chile, por ejemplo, Uruguay también, en Francia el zorro es un producto muy... Hay una que versión se- de Alain Delon del Zorro. También. Claro. En el Ese año es en Francia, 75 sí. Alain Delon hizo una película de Delon. Creo que lo hizo por pedido del hijo, que era un fanático del personaje. Pero digamos que hay producciones, hace poquito se estrenó una producción francesa del Zorro. No nos olvidemos que también Disney tiene un parque temático en Francia. Y es muy impactante porque yo que trabajé muchos años en Canal 13, cuando levantaban algún programa o faltaba que empezara otro nuevo, el zorro siempre es el comodín Sí. y funciona Siempre. siempre. O sea, la historia es espectacular, creo que es un héroe antiguo, pero bien se lo podría traer al presente, porque tiene unos valores que ya no existen, ¿no? Esa amistad, esa camaradería que te ofrece Sí. el zorro, siempre como un hombre del bien, ¿no? No tiene retazos. Y yo creo que en la televisión argentina una de las pocas cosas que uno no se va a amargar porque sabe que van a terminar bien es el capítulo del zorro. Lo Totalmente. que es un fenómeno muy argentino, no es el éxito que tuvo en su momento, que lo tuvo en muchos lugares del mundo, sino la cuestión de sostenerse en el tiempo. Ese es un fenómeno Sí. muy argentino, Sí. esto de la reposición. Ahora, él lo sintió como su lugar en el mundo, Argentina, a tal punto que es cierto que, por ejemplo, cuando fue la guerra de Malvinas, se ofreció como voluntario incluso. Bueno, mira, hay algunas historias que son típicas en muchas esferas también, que van pasando los años y cada uno le va agregando Claro. condimentos, ¿no es cierto? Chimichurri. Exacto. Sí, yo creo que en 3 años lo tenemos luchando, Malvinas. Él estaba en el año 82 en Estados Unidos porque había ido a visitar a sus hijos y ya se había divorciado de su mujer americana y allá le agarra un aneurisma. Entonces queda físicamente mal, tuvo que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a entender el significado de las cosas, algo de lo cual se recuperó en un 99,9%. Y en ese periodo es donde históricamente acá ocurría la guerra de Malvinas. Él, lógicamente, como ya había vivido mucho tiempo en Argentina, seguía la guerra paso a paso, pero desde la posición argentina. O sea, él tenía claramente un cariño por nosotros y quería que todo esto se resuelva bien para Argentina.
en algún momento deslizó de entre casa y sin ninguna formalidad. Yo si fuera argentino estaría viendo a ver qué hago. Pero no pasó más que eso. Claro. Lo que pasa es que después... Se fue acrecentando. Yo este año Poco ya... más tenía el uniforme puesto. Sí, ya. este año yo leí que ya se había anotado, se había listado. Así que por eso te digo, en 3 años lo tenemos luchando. ¿Y por qué se te ocurrió vos escribir este libro? ¿Como un homenaje porque siempre te interesó la historia de él? Porque vos fijate que hay biografías de todo tipo y color. Esto es una, mira, es una Mostrala, biografía, a ver, acá. Es gordo el libro, Tremenda, ¿eh? Es Sí, un es como diccionario las más guías que de biografía. teléfonos de antes. Bueno, pero tiene un poco que ver también, a veces me decían, no, pero la gente no lee tanto. Pero la gente se engancha con temporadas completas de plataformas y se queda durante meses Yo enganchado. lo leería, te lo juro. Yo también. Es una Entero. novela, es una biografía novelada. Entonces hay condimentos que son totalmente atrapantes. Disculpa, ¿me habías preguntado? ¿Que por qué se te había ocurrido? ¿Por qué? Porque hay biografías de todo tipo. Imagínate que si tenemos una biografía de Robledo Puch, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener una de alguien que viviendo en Los Ángeles, saliendo a su terraza y ves el cartel de Hollywood Se con vino su para acá. Maserati y su Claro. Ferrari, decide venir a Argentina, alquilarse un departamento en 2 ambientes y cambiar su estilo de vida en nuestro? Claro. O sea, ahora era local O para sea, vos nosotros. decís que se mimetizó con la Argentina, digamos. Argentinizó. Lo absorbió. Claro, la cultura argentina, como a él le encantó y se metió de lleno ahí. Sí, era muy crítico de muchas cosas, Sí. pero le gustaba porque él decía que Buenos Aires era Nueva York con italianos, que era su mezcla, en definitiva. Entonces, esa cosa le fascinaba, él no necesitaba trabajar, pero también no dejaba de ser un actor, entonces... ¿De qué era crítico? Por ¿De la ejemplo? Argentina? Sí. Él era crítico de... Bueno, primero no le gustaba las calles, las veredas rotas, no le gustaba lo que funcionaba mal. Y En eso era nosotros- yankee. ¿Eh? En eso era yankee. Claro, En eso era yankee. en eso era yankee. Claro. No le gustaba eso de que por más que las cosas estuvieran mal, quedaban mal. No le gustaba, por ejemplo, te pongo ejemplos tontos. Si había un cartel que decía no estacionar, el argentino estacionaba aunque sea 5 Claro, en minutos. eso era yankee, absolutamente. Y decía, pero si no se puede, no se puede. ¿Por qué tengo que Exacto. darte la concesión de 5 minutos? Entonces, eso trasladado a todos los ejemplos, no le gustaba. Soy el Williams. No, porque Claro. bueno, él no manejaba acá porque decía que era un caos manejar en Argentina, por ejemplo. ¿Y con qué se enganchó de lo que no había en Estados Unidos? ¿El fútbol le interesaba, por ejemplo? No le interesaba el interesaba. fútbol. No le interesaba el fútbol, no le interesaba el mate. ¿El asado? Mirá. Sí. O sea, perdía la cabeza por la carne argentina de todo tipo. ¿Y tuvo algunos escándalos amorosos, si mi memoria no me falla, o no? Sí, tuvo, bueno, después de que se separa de Araceli, él sale con una chica que había sido Miss Argentina en Japón durante un tiempo, pero antes había salido con Patricia Gottlieb, que es otra pareja de larga data en su vida de él, las dos parejas de larga data en su vida en Argentina, pero en el medio había tenido un escándalo que eso incluso lo preocupó hasta el día de su muerte y se especula mucho con respecto a eso, que es que le habían adosado un embarazo de una modelo que él jamás había visto en su vida. O sea, todo este escándalo que hoy estamos tan acostumbrados a ver en todos los programas Se vivía de otra manera. Se vivía de En otra esa época, manera. y más siendo de afuera. Exactamente, entonces él estaba viendo, él no se miraba, no le gustaba mirarse, pero justo había enganchado un momento donde se había enganchado con la serie y en una tanda publicitaria de su serie, dice, el claro, zorro embarazó a una... Uy, qué modelo". tremendo. Y él se quedó bastante angustiado con toda Sí. esta historia. Llama a su país, llama a unos abogados, le recomiendan qué es lo que hacer, entra en pleito con una editorial a la cual post-mortem le gana, pero hasta su última... ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Editorial Abril. Y la revista era Antena. Claro, sí me acuerdo. Y él la última semana, en su última semana da una nota, que no la alcanza a leer porque sale un día después de su fallecimiento, donde él justamente explicaba
esto lo tenemos que resolver porque a mí me ha afectado mucho psicológicamente en mi familia, porque la familia en Estados Unidos decía, pero ¿cómo? Aparte tenía otros Vas a hijos. tener Claro, herederos. Aparte había plata en juego al mismo tiempo. No solamente el honor. Exactamente. Plata en juego. No, pero a él le molestaba mucho eso, porque él era muy cuidadoso de su imagen como héroe infantil. Él todo lo Qué que bien. hacía, digamos, de adulto, trataba de hacerlo puertas adentro, o que por eso no era farandulero, él no andaba. Lo heredó de Disney y su estilo. Sí, Sí, total. por Lo supuesto, aprendió. su manera de trabajar muy profesional. ¿Cuántos capítulos son? Perdón, Gaby, en total. Ahora es porque vamos a ver las imágenes de cuando llegó a la Argentina, que recién lo mencionábamos. ¿Dos temporadas? Son dos ¿Cuántos temporadas en total, Yo son sabía, 78 sí. capítulos. Después hay 4 capítulos más de 1 hora que están por fuera de la serie de Zorro, porque en el medio, ahora no lo vamos a explicar, pero hubo un pleito de Disney con ABC, que es el canal que lo difundía. Entonces hubo 4 capítulos de 1 hora mientras se resolvía ese pleito que se hicieron por fuera. En Argentina no están en rotación, pero lo que dan todo el tiempo, cada vez más recortado y Sí, cada vez a veces los porque guiones para son... sostenerlo en el tiempo lo hacen. Antes eran enteros los capítulos y después los fueron como acortando. Acortando, para sí. que dure un Claro, poco más. para Igual administrar. tiene una magia, yo que soy fanática del Zorro, cada vez que lo miro es como que, no sé, mi mente borra y es como si fuera nuevo. Lo disfruto y no es que me voy como acordando de partes. Ahora, es raro lo antes que me de que te pasa. conteste, le pido a la producción que busque las versiones, porque para mostrar que en Argentina era famoso, pero en otros lugares también. Está la versión español latino de la canción, que es la que escuchábamos nosotros, está la versión español para España, y está la versión en inglés y en otros idiomas. Japonés, en todos que los en esa idiomas que época, se claro, te que en esa época era como ver hoy en una plataforma una serie que se hacía para distribución mundial Claro. por Disney. Perdón, Cari, que te conteste. ¿Qué? No, pero yo digo que cada vez que los veo me parecen nuevos los capítulos, aunque los veo desde que soy chica. No sé por qué tiene como una magia. Todo el mundo Zorro. coincide con eso. Todo el Es mundo dice, rarísimo. yo me sé los diálogos, pero no puedo dejar de mirarlo. Claro. Es como, hay También, algo perdón, ahí. debe haber algo de familiaridad. Cuando te crías o cuando sos joven y lo ves y lo volvés a ver, hay algo como esa sensación de volver un Es poco re a la lindo, la niñez. infancia. Que Sí. tiene mucho que ver con lo que él también representaba en persona para la gente que se lo topaba o que tenía relación con Claro, él. esa calidez. Todos quedaban fascinados. Mira, vamos a ver imágenes. ¿Viste? Porque hablabas de un montón de cosas que pasaron. Tenemos imágenes en blanco y negro de Eso esa, es en el Sheraton. de esa llegada. No, perdón, en el Ahí está. Alvear. ¿Dónde es en el Alvear esto? Eso es en el Alvear. Es una multitud. Sí, por eso te digo que era una cosa... ¿Esta es su primera llegada? En la primera, sí. ¿En qué año, Ale? 73. 1973, en abril. Vuelve en julio, porque ya ni bien se fue. Ahí está con el bigotito que decís que es Claro. chiquitito. Años Incipiente 73, sombra. para la Argentina, un año bisagra también de Sí. muchos regresos, desde el año del regreso Sí. de Perón. Ni más ni Bueno, menos. él Perón y el regresa... zorro. Perón y el zorro. Él regresa, lo que estás contando es algo que se ha dicho alguna vez, él regresa al mismo día que volvía a Cámpora. Mirá vos. Mirá. Entonces, el americano esto es muy, Paz. muy claro, es Acá es- muy común. Pero- Acá significa otra cosa. Sí, claro. ¿Y él hizo el gesto? Él hizo el gesto y todo el El mundo. zorro ¡ah! peronista, claro. Explotó. Claro. Y él dijo, no puedo creer. El zorro peronista. Más en esa época. Claro, y después le explicaron, no, pará, esto todos nos vienen por... ¿Lo conociste personalmente? Yo sí, lo vi varias veces porque yo soy de Mar del Plata. Sí. Como Yavícoli, son los dos de Mar del Plata. Ah, mira, Sí. somos, bueno, yo creo que soy un poquito más grande que vos, pero en el año 78, Seguro. Aprovechás, ¿viste? Por las dudas, para zafar. en el año 78 él inicia esta explosión, digamos, de trabajo en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. Entonces lo iba a ver muy seguido. Y aparte me enteraba, mirá, está comiendo acá a 5 o 6 cuadras, entonces lo iba a ver. Y le pedí un autógrafo y me quedaba paralizado, así con los ojos grandes. Y lo fui a varias Nunca veces. tuvo un perfil de arrogante. Hay grandes figuras que tienen ese perfil, él no. No, al contrario, él era, mirá, hay una anécdota muy, muy linda que es del año 73, que a él lo llevan al Patronato de la Infancia. Canal 13 lo lleva al Patronato de la Infancia. Le dicen, bueno, mira, en un momento vamos a firmar autógrafos para los nenes chiquitos. Y él le dice, mirá que si le firmo a uno o a dos, le tengo que firmar a todos. Sí, quédate tranquilo. Termina el programa, levantemos, nos vamos, era en directo ese programa para Teleshow,
Y él dice, no, yo ya les expliqué, ahora tenemos que esperar a todos los pibes, que a todos les tengo que firmar, porque si no, ¿qué es? ¿De qué se trata el zorro? Absolutamente. Era así. Por eso te digo, es una persona que hay mil matices y mil matices que uno se sorprende, que cómo no van a tener su biografía. No existe en el mundo una biografía, todavía es la primera que se hace, que retrata a este hombre y fundamentalmente en los últimos años. Porque de Zorro hay muchos libros. Pero insisto con eso, el culto al zorro me parece que es medio argento, ¿no? Sí. Ese culto al personaje también, porque encima murió acá, se argentinizó. Sí, claro. Acá tuvimos al a Porcel haciendo el zorro con ese. Mira, las versiones truchas, ¿no? Mira, esta es la versión en inglés del zorro, la versión original para habla inglesa, de la canción, obviamente. Sí. Miren, o escuchen. Hablan de caballos, Zorro. Zorro. Ahí está. Ahí viene el estribillo. La banda es la misma, ¿no? La misma. Incluso Ahí están en inglés lo escrito y pesos en español. claro, porque era sí. medio latino. Exacto. Hay una versión que la canta Henry Calvin. Henry Calvin es el actor del Sargento García. Ah, mirá vos. Pero no fue la de apertura en inglés, sino hizo una versión también. En inglés. Mira, esta es la versión en italiano, de la misma Ay, a canción ver. que conocemos nosotros. Mirá. Sulla duna, quando brilla la luna. Me encanta la mejor. Escucha, en Tano suena raro, ¿no? Me gusta igual, Segno una Z a quien degno, la Z che vuol dire zorro. Es una tarantela. Sí, sí. La vita segreta. Me Espectacular. encanta. Ale, ¿dónde se encuentra ese libro? Bueno, quiero decir que ahora yo me voy de acá y me voy a la Feria del Libro. Mira vos. Qué bien. Así que lo voy a hacer una presentación en la Feria del Libro. Va a estar Fernando. ¿Hoy mismo, ahora? Hoy, ahora en un ratito. A las 4 de la tarde me va a estar acompañando Fernando Lupis, que es su compañero eterno de amigo, consejero y aparte compañero de shows de Fernando, de Guy en toda su estadía en Argentina. Y después el 23 de mayo lo voy a estar presentando en la Biblioteca Nacional. Así que están todos invitados, quiero invitar a todos porque... Más o menos los lugares, ¿no? Sí, no, bien. Más o Sí, menos. flojitos. Muy bien. Sí, un ícono de y la bueno, cultura mirá, argentina. ese es mucho. No, es que termina Mucho siendo un trabajo. ícono de la cultura argentina, aunque se haya hecho en Estados Unidos por lo que nos representa y porque además él se radicó en Argentina. Totalmente. No Y es se un eligió. libro No que se habla eligió. No se eligió. el zorro en Argentina, o sea, si Claro. bien volvemos para atrás como para contar sus orígenes, esto es su vida en Argentina exclusivamente. Ale, gracias por haber venido. Y Gracias quitame a una todos. duda más. Sí. ¿Tocás o cantaste en una banda de heavy metal? Las La dos, verdad. no de heavy metal, de rock and roll. Rock es and más, roll, ¿viste? vengo de ahí, por eso esta caripela. Gracias. Estoy que pago lo que sea por un colchoncito. Gracias por haber venido.